tórax es anterior, lateral y posterior. Vamos a estudiar uno a uno. Vamos a empezar con el esternón, que es un hueso. Siempre cuando vamos a estudiar un hueso, clasificar el hueso dentro del grupo de cortos, largos, anchos o irregulares. Siempre. Y esa es la primera pregunta que se le va a hacer cuando hablemos de hueso. El esternón es un hueso plano. Al ser plano, tengo que describirle dos caras. Esa es la característica de los huesos planos. El esternón se ubica en la parte anterior de la caja torácica. A los lados se va a articular con los cartílagos costales. El esternón no se articula con las costillas, se articula con los cartílagos costales. Ojo, en el examen dice, ¿con cuáles costillas se articula el esternón? Ninguna. Se articula con los cartílagos, no con las costillas. Claro que de manera indirecta la costilla alcanza el esternón, pero no es ella la que alcanza directamente. El hueso que sí se articula directamente con el esternón es la clavícula. ¿Okay? La clavícula que está aquí arriba se articula directamente con el manubrio del esternón. Pero la clavícula es un hueso del miembro superior, no es parte de la caja torácica. Bueno, entonces el esternón tiene tres segmentos: el manubrio, el cuerpo y el apéndice chifoide. Bien, ¿por qué se llama manubrio? Porque ni el presidente no alcanza. Ahí. Miren acá. No sé cómo le dicen en Brasil al manubrio de la moto de la bicicleta. Manica. Big down. Nunca escuché esa palabra. Pero en español, a la manica de la moto de la bicicleta se le llama manubrio. Si usted utiliza su imaginación, el esternón con la clavícula parece justamente el de la bicicleta, por eso se llama manubrio. Es como la anatomía se utiliza muchas cosas cotidianas para comparar. Entonces, el esternón tengo manubrio, cuerpo y apéndice chifoide. El manubrio se articula directamente con la clavícula. Así también el manubrio se articula con el primer cartílago costal. Entonces el manubrio tiene dos cavidades articulares. Una cavidad articular para la clavícula y a los lados una costilla o cavidad articular para el primer cartílago. Cuando en el libro dice carilla, se refiere a una cavidad articular. Entonces, carilla siempre va a ser articular. En la parte superior del manubrio se genera una pequeña mueca, un espacio que se llama escotadura yugular, o también llamada horquilla esternal. Usted puede sentir aquí en la base del cuello ese hueso que falta, esa es la escotadura yugular u horquilla esternal. En la parte inferior del manubrio se articula, por decirlo así, con el cuerpo, porque realmente el esternón es un hueso único. Y ahí forma el ángulo, llamado ángulo de Lewis. En el ángulo de Lewis se va a articular el segundo cartílago costal. ¿Ven cómo coincide aquí? En el ángulo de Lewis. El cuerpo, que se va a extender hasta el apéndice chifoide, va a contener a los lados las carillas articulares para el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Porque solamente existen 7 cartílagos costales. Vamos a ver después cómo ocurre esa articulación. Muy bien, el apéndice chifoide se encuentra libre y va a prestar principalmente inserciones para el diafragma, la parte anterior. Entonces, si yo le miro al esternón
de lado tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. El esternón, mirando de perfil, dibuja como una pequeña curva cóncava hacia atrás, como una C. Solo que es leve, es muy angular. Entonces, la cara anterior es una cara convexa y la cara posterior es una cara cóncava. Levemente, pero cóncava. Dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Los bordes principalmente vamos a tener las carillas o también llamadas tocaduras para los cartílagos cortales. Y el manubrio va a tener para la clavícula. Entonces, en la cara anterior vamos a tener una cara convexa, vamos a tener la presencia del ángulo de Lewis, y esto es un detalle importante, porque el ángulo de Lewis es palpable en la superficie. Ustedes pueden seguir a la cortadura yugular hacia abajo y van a ver un punto donde sobresale una pequeña saliente que se llama el ángulo de Lewis. ¿Y por qué es importante la práctica? Porque el ángulo de Lewis va a coincidir, si ustedes siguen, va a coincidir con la segunda costilla. Entonces es una manera de contar las costillas. En la práctica, ustedes ya mañana lleguen ante un paciente y van a evaluar su tórax, lo primero que uno hace es identificar las costillas. ¿Qué costilla estoy palpando? Si yo quiero escuchar al corazón, ¿en qué espacio intercostal tengo que ir a escuchar? Tengo que contar. Y la manera de contar más práctica es localizando al ángulo de Lewis que coincide con la segunda costilla. ¿Y por qué no la primera? Porque la primera costilla está envuelta por la clavícula y no puedo tocar la primera costilla. Porque si yo quiero tocar la primera costilla, me encuentro con la clavícula. Entonces no puedo palpar la primera costilla. Ahora, palpando el ángulo de Lewis, voy a tener la segunda costilla a los lados. Eso es anatomía ya aplicada a la clínica. Bien. La cara anterior del esternón y la cara posterior van a servir para inserciones musculares. En la cara anterior, vamos a tener inserciones de músculo pectoral, son unos músculos que vienen del miembro superior, y en la parte superior del manubrio se inserta un músculo de cuello llamado esternocleidomastoideo. Parece muy largo su nombre, pero realmente el nombre es de donde se inserta el músculo. Externo, porque se inserta en el esternón. Cleido, porque se inserta en la clavícula. Y mastoideo, porque se inserta en la apófisis mastoides. Entonces, al decir el nombre del músculo, ya digo dónde se inserta. Externo, cleido, mastoideo. En la parte posterior, en la cara posterior, vamos a tener inserciones. En el manubrio, dos músculos. Un músculo llamado externo y hioideo. Significa que el músculo se inserta en el esternón y en el hueso hioides. Y un músculo llamado externo tioideo. Significa que se inserta en el esternón y en el cartílago hioides. Y aquí abajo, en el cuerpo del esternón, en la cara posterior, se inserta un músculo llamado triangular del esternón. Es un músculo que está por dentro de la caja torácica. Y el apéndice sifoides, como ven, sirve para la inserción del diafragma. Bien, entonces en los bordes laterales voy a tener las carillas o escotaduras para los cartílagos costales. Preguntas de examen. La primera escotadura se encuentra en el manubrio, la segunda en el ángulo de Lewis y los demás se encuentran en el cuerpo. ¿Okay? Cuerpo. Muy bien. En total son 7. 7 escotaduras costales porque hay 7 cartílagos costales. Bueno, fácil. El terreno creo que es más, ¿cómo le dicen? Chipoa. Porque no tiene tantos músculos insertos en él, sus articulaciones son bastante simples, él es un hueso simple, las cosas tienen que complicarse a partir del día. Vértebras torácicas.
¿Qué tipo de huesos son? Ligulares. Todas las vértebras son ligulares. Todas. La cervical, torácica, lumbar. A nivel de la columna torácica existen 12 vértebras torácicas articuladas entre sí. Todas las vértebras torácicas, o todes, todas las vértebras, hey. Bien, un detalle. Las partes de las vértebras son comunes entre todas, excepto la primera vértebra cervical que se llama atlas. ¿Por qué? Porque el atlas no tiene una parte que se llama cuerpo. ¿Okay? Ella es la única, así que es totalmente distinta. ¿Cuál es el? ¿Cómo? La primera vértebra cervical. La primera cervical, que se llama atlas, ella no tiene cuerpo, no tiene esta parte. Mira que está acá. Todas las otras vértebras van a tener un cuerpo, todas. Desde la cervical 2 hasta la lumbar 5. Todas van a tener un cuerpo. Ese cuerpo va a tener en la parte posterior este espacio que se llama pedículo, que es una porción del hueso que se extiende hacia atrás. Pedículo porque parecen unos pies del cuerpo. Pedículo. Tengo dos pedículos, un pedículo derecho y un pedículo izquierdo. Atrás, a los lados, tengo esta saliente que se llama apófisis. Está a los lados, entonces se llama apófisis transversa. Dos, una derecha y una izquierda. De la apófisis transversa salen dos pequeñas láminas de hueso, una aquí y una aquí, y se llaman láminas. Fácil, ¿verdad? Las láminas también son dos, lámina derecha y lámina izquierda. Y atrás las láminas se cierran y forman una tercera apófisis llamada apófisis espinosa, que es impar, espinosa, de espina. ¿Por qué? Porque si la espina parece una espina, entonces apófisis espinosa. La apófisis espinosa es palpable, se puede palpar en la superficie de la columna y lo que ustedes realmente palpan son las apófisis espinosas. ¿Okay? Bien, entonces repasemos las partes de una vértebra. Entonces tienes fuerte, Pedículos, láminas, apófisis espinosa. muy, y en el centro se forma el foramen, foramen raquídeo o también llamado foramen vértebra, que cuando se articulan las vértebras una sobre otra van a formar el canal raquídeo, porque ahí se van a formar un canal como tal. ¿Y qué hay en su interior? Médula espinal. Médula espinal, parte del sistema nervioso central. Muy bien. Ahora, eso es fácil. Ahora vamos a ver los detalles, ya se prometió. Bien, viene aquí el cuerpo de la vértebra. Bien, miren aquí. El cuerpo de esta vértebra tiene una pequeña superficie articular aquí y otra aquí. Se llaman carillas articulares. ¿Para qué son esas carillas? Para las costillas. Entonces, eso hace única a las vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque ni la cervical ni la lumbar van a tener carillas articulares en el cuerpo para las costillas. Entonces, es una manera de cuando lleguen a la morgue, agarren una vértebra y digan, bueno, esta tiene una carilla articular en el cuerpo, ya sé que esa es torácica, por lo menos. Estamos viendo los detalles de cada uno. Entonces, y también las vértebras tienen una pequeña carilla articular en la apófisis
transversa, que también es para la costilla. Vamos a ver con qué parte de la costilla exactamente. Bien, eso es lo que le hace diferente a las vértebras torácicas de las lumpares y de las cervicales. ¿Por qué digo eso? Porque las vértebras torácicas en general son muy parecidas entre ellas, son muy parecidas. El cuerpo tiene un tamaño similar, las carillas son iguales, entonces va a ocurrir que cuando yo les pase una vértebra 3, una vértebra torácica 7, prácticamente son las mismas, no hay diferencia. De repente, las primeras y las últimas van a tener ciertas características que la van a hacer propias. Vamos a ver justamente ahora cuáles son. Entonces, las partes de la vértebra: cuerpo, pedículo, láminas, apófisis transversa y apófisis espinosa. Eso es muy importante reconocer, porque en una cirugía de columna lo que yo hago normalmente es quitar la lámina para llegar a la médula espinal. Puedo quitar una lámina o puedo quitar las dos láminas. Si saco las dos láminas, tengo que sacar la apófisis espinosa. Y eso se llama laminectomía. Ectomía significa quitar. Bien, ahora, mirando de lado, vamos a ver que en el cuerpo tengo las carillas articulares, así como en la apófisis transversa. Pero si se dan cuenta, encima del pedículo también tengo una apófisis llamada apófisis articular. Esta apófisis articular se va a articular con la vértebra de arriba. ¿Ok? Entonces tengo una bien, entonces esta apófisis articular que está por encima del pedículo se articula con la vértebra que esté por arriba, y esta apófisis articular que se encuentra en la base de la apófisis espinosa se va a articular con la vértebra de abajo. Detalle: el cuerpo de las vértebras se articula con el cuerpo de la vértebra superior y de abajo. Y aquí vamos a tener un cartílago que es el disco intervertebral. Esa articulación es una anfiartrosis. ¿Okay? La articulación de los cuerpos es una anfiartrosis. Ahora, la articulación de las apófisis articulares es una diartrosis. Eso es lo que hace que las vértebras sean móviles. Entonces, la articulación entre los cuerpos, anfiartrosis. La articulación entre las apófisis articulares es una diartrosis o una sinonía. Okay. Bien, ahora vamos a ver este pequeño detalle aquí. Si nosotros tenemos, y la pregunta que tiene que hacerse ustedes es: ¿por qué una vértebra tiene dos carillas articulares? Porque una vértebra se articula con dos costillas. ¿Okay? Conclusión: una costilla se articula con dos vértebras a la vez. Y una vértebra se articula con dos costillas distintas. ¿Por qué? Porque la costilla que está acá arriba se articula con la carilla que está en la parte superior. La costilla que va a estar abajo con la carilla inferior. Normalmente, la misma costilla que se articula con la carilla superior también se va a articular con la carilla inferior de la vértebra superior. Eso es para reforzar la articulación costovertebral. La articulación costovertebral también es una articulación de tipo diartrosis. Es una articulación sinovial, móvil, que significa que va a tener cápsula articular, cápsula sinovial y todo lo que ya habíamos anteriormente. Bien, ¿cómo ocurre esa articulación? La costilla tiene un cuerpo, un cuello y un tubérculo. La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la columna vertebral. Pero ¿qué pasa? La cabeza de la costilla tiene dos
dos carillas articulares. Voy a prender la luz un ratito. Luz. Cámara, acción. Bien. Vamos a ver si se lleva la bien acá tengo yo un cuerpo vertebral. Acá tengo otro cuerpo vertebral. ¿Okay? Aquí voy a tener una carilla articular. Y aquí tengo una carilla articular. Tengo otra. Y acá voy a tener otra. Bien. Podemos dibujar más si quieres. Bien. Aquí tengo, esta es la vértebra. Vamos a poner vértebra torácica 3. Y esta es la vértebra torácica 4. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Este es el espacio intervertebral, donde existe el disco, normalmente. ¿Ok? Bien. Si ustedes se fijan, la carilla articular inferior de la vértebra superior con la carilla articular superior de la vértebra inferior, ellos juntos van a formar una carilla articular completa. ¿Por qué? Porque aquí viene la costilla con su cabeza y se articula con esta carilla y luego con esta carilla. Entonces, una costilla, por acá, costilla. Su cabeza tiene como dos partes para articularse. Uno con la carilla articular inferior de la vértebra superior y una carilla para articularse con la carilla superior de la vértebra inferior. Entonces, esta carilla es carilla inferior de la vértebra superior. Y esta va a ser inferior. Carilla superior, que está arriba. Superior, pero de la vértebra inferior. ¿Okay? Y la articulación ocurre de esta manera. Entonces, una costilla se articula con dos vértebras. Una vértebra se articula con dos costillas, porque acá ya hay otra costilla la que se va a articular. Vamos a dibujar aquí. Entonces aquí va a haber otra costilla. ¿Ven? Está lindo este dibujo. Me encanta. Vértebra torácica 5. Entonces, tengo una vértebra acá arriba, una vértebra acá abajo. La carilla inferior de la vértebra superior da la mitad de una carilla. La vértebra inferior va a dar una carilla superior que va a ser la mitad de otra carilla. Juntos forman una carilla completa que va a articularse con la cabeza de la costilla. Entonces, en el libro también pueden encontrar que a esta carilla le llamen hemicarilla. Hemi significa mitad en anatomía. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hemitórax significa la mitad del tórax. Hemiabdomen es la mitad del abdomen. Entonces, si digo hemicarilla es la mitad de una carilla. Entonces, una carilla articular está formada por dos hemicarillas. Una hemicarilla inferior y una hemicarilla superior. Juntos van a formar una carilla completa para articularse con la cabeza de la costilla. A partir de ahí, el cuello se dirige hacia afuera y el tubérculo es el que contacta con la apófisis transversa. Entonces, obviamente que el tubérculo se articula con una sola apófisis transversa. Ahí no ocurre esto. Directamente es un tubérculo, una apófisis transversa. No existe hemicarilla doble, eso no existe. Conclusión,
La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la columna vertebral y el tubérculo con la apófisis transversa. Esto constituye una articulación costo-vertebral y es una articulación de tipo sinovial, que significa una articulación móvil. Hoy,